Las reglas que rigen nuestra vida, desde con quién nos casamos hasta el nombre que llevamos, no salieron de la nada. Tienen una historia, y vaya que es una historia sorprendente. Hoy vamos a hacer un viaje de 2500 años para desentrañar el ADN de nuestras leyes, uno que conecta al Imperio Romano con la Revolución Mexicana y que al final nos define. A ver, para empezar, pensemos en esto. ¿Qué tienen en común cosas tan personales como el matrimonio, una herencia o hasta nuestro propio nombre? Pues aunque no lo parezca, la respuesta es que todos se rigen por el mismo conjunto de reglas. Son como un gran manual de instrucciones para nuestra vida en sociedad. Y bueno, ese manual tiene un nombre: Derecho Civil. No son más que las normas que definen lo más básico de nuestra existencia: quiénes somos como personas, cómo podemos formar una familia y qué cosas podemos poseer. Es, digamos, el sistema operativo de nuestro día a día. Muy bien, pues comencemos el viaje. Y para encontrar el origen de este modelo, tenemos que irnos muy pero muy atrás en el tiempo, hasta la mismísima cuna de nuestra tradición jurídica, la antigua Roma. Todo arranca aquí. La palabra civil viene del latín civis, que significa ciudadano. Y es que en sus inicios, el jus civil era algo así como un club muy exclusivo. Era un conjunto de leyes que aplicaba únicamente para los ciudadanos romanos, y los diferenciaba de todos los demás. Ok, pero ¿cómo es que esta idea sobrevivió a la caída de Roma? Aquí es donde la historia se pone de verdad fascinante. Fíjense, en el año 534, el emperador Justiniano mandó a recopilar todo el derecho romano en una obra monumental, el Corpus Juris Civilis. Pasaron siglos y allí en Italia, unos estudiosos conocidos como los glosadores básicamente desempolvaron estos textos. Y finalmente, en España, toda esa sabiduría se organizó en las famosas 7 partidas, que se convirtieron en el puente legal por el que esas ideas cruzarían el océano hasta América. Es que de verdad, se podría decir que el Corpus Juris Civilis funcionó como una especie de ADN legal para Occidente. Fue una cápsula del tiempo que no solo guardó el conocimiento romano, sino que permitió que se fuera adaptando y transformando con el paso de los siglos. Y ahora la narrativa da un giro dramático. Porque cuando toda esa tradición jurídica europea cruzó el Atlántico, no llegó a un lugar vacío, para nada. Se encontró de frente con otro mundo, con otras reglas. Y esto es clave entenderlo. Antes de la llegada de los españoles, en el territorio que hoy es México, ya existían sistemas legales muy complejos y bien estructurados, como el de los aztecas, que regulaban la vida social con sus propias normas y costumbres. Y aquí el choque de universos es clarísimo. Miren, en el mundo prehispánico la poligamia era algo normal para la nobleza y el concepto de tierra comunal, el calpulli, era la base de todo. Del otro lado, el derecho hispánico imponía un matrimonio monógamo, católico y una idea de propiedad privada individual heredada directamente de Roma. O sea, eran dos visiones del mundo totalmente opuestas. El resultado de la conquista no fue que un sistema borró al otro por completo. No, fue más bien una superposición. Un sistema legal se impuso encima del otro, y de esa mezcla tan compleja nació el cimiento de lo que sería el derecho en la Nueva España y, con el tiempo, en México. Y esto nos lleva a la era moderna, un momento en que México, ya como una nación independiente, se enfrenta a la tarea monumental de crear sus propias leyes, de forjar, ahora sí, su propia identidad jurídica. Justo después de la independencia, el mundo legal tenía una nueva estrella, un nuevo modelo a seguir, el Código Napoleónico de 1804. Esta obra, que nació de la Revolución Francesa, se convirtió en la gran inspiración para las nuevas naciones que querían organizarse como un Estado moderno, lógico y sobre todo racional. Claro que el camino de México fue todo un proceso, de ensayo y error. Hubo un primer Código Nacional en 1870, con una influencia europea fuertísima. Luego, una revisión en 1884. Pero el verdadero punto de quiebre, el que lo cambió todo, fue la Revolución Mexicana. La revolución exigió que las leyes por fin reflejaran las necesidades sociales del país, y de ese clamor nació el código que, en esencia, nos rige hasta hoy, el de 1928. Pero para entender la magnitud de ese cambio hay que ver qué había antes. La filosofía detrás del Código de 1884 fue descrita por sus propios creadores como un individualismo exagerado. ¿Qué significa esto? Pues que los derechos del individuo, y en especial su derecho a la propiedad, estaban por encima de casi cualquier otra cosa. Y entonces, lo que hizo el nuevo Código de 1928 fue precisamente romper con esa idea. Su misión, así declarada, era muy clara: armonizar los intereses individuales con los sociales. El foco ya no era solo el individuo aislado, sino el individuo como parte de una comunidad. Y con eso llegamos a nuestro presente. ¿Cómo se ve ese legado de la revolución en nuestras vidas? ¿De qué manera esos ideales se tradujeron en reglas concretas que nos afectan a todos los días? Es que tenemos que entenderlo así.
El Código de 1928 no fue una simple actualización, fue una verdadera transformación social que quedó escrita en la ley. Fue plasmar los ideales de la revolución en un cuerpo de normas. Y las innovaciones, para su tiempo, eran, realmente revolucionarias. Por primera vez en la historia de México, se estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Se reconoció la misma autoridad para ambos dentro del hogar. Se facilitó el divorcio por mutuo acuerdo. Se eliminaron esas distinciones humillantes para los hijos nacidos fuera del matrimonio. Y algo radicalísimo, se le dieron derechos a las concubinas. Incluso el derecho sagrado a la propiedad privada se limitó, diciendo que debía considerar el interés social. Eran, de verdad, cambios monumentales. Cada una de estas ideas, que quizás hoy nos parecen de lo más normales, fueron cambios enormes en su momento. Son principios que nacieron del fuego de una revolución y que siguen siendo el esqueleto del derecho civil que organiza la sociedad mexicana hasta el día de hoy. Al final, este larguísimo recorrido, desde Roma hasta México, nos enseña algo fundamental. El derecho civil no es un libro de reglas frías y estáticas. Es, más bien, la historia viva y en constante cambio de lo que una sociedad considera importante en cada momento de su historia. Y eso nos deja con una pregunta final. Para reflexionar, si la ley es de verdad un espejo de la sociedad y nuestra sociedad no deja de cambiar, ¿cuáles serán las próximas transformaciones que necesitaremos ver en nuestro Código Civil? El siguiente capítulo de esta historia de 2500 años, ese todavía está por escribirse.